Buenas tardes, mi nombre es Roberto Carlos Pareja Ponte, pertenezco a la Facultad de Derecho y hoy el tema en el cual voy a basarme y hablar es sobre el liberalismo. Bueno, comencemos con la exposición. Primero que todo debemos tener en cuenta para iniciar esta exposición qué es el liberalismo. Y es que el liberalismo es una doctrina filosófica con expresiones políticas, sociales, económicas y morales, que se encarga de la libertad individual como también ante una igualdad ante la ley y una reducción del poder del Estado. ¿Qué quiero decir? Que el liberalismo se encarga de que las personas sean libres y que el Estado no haga lo que quiera con el poder, sino que ellos también, igual que uno como ciudadano, como persona natural, cumplan la ley y no la incumplan. Eso es lo que se encarga el liberalismo, ¿verdad? Otro punto de vista es que para la percepción liberalista, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. Ninguno es más y ninguno es menos. Todos somos iguales ante la ley. Tanto nosotros como personas, como el presidente, como los ministros, etc. Pasemos a otra parte del liberalismo, y es el liberalismo económico, que es otra de las 4 expresiones. Acordémonos que las expresiones son políticas, económicas, sociales y morales. El liberalismo económico promueve la libertad económica y está en contra de la intervención del Estado en economía. Por eso es que existe el liberalismo, para que el Estado o las personas que ejercen el poder no hagan lo que deseen, con la economía del país, lo que ellos quieran, por decirlo así. No. Ellos tienen que cumplir la ley, ya que existe lo que podemos conocer como el liberalismo. El liberalismo hasta aquí también debemos saber que el liberalismo se divide en liberalismo económico, social, político y moral. En un sentido amplio, el liberalismo se define como la teoría que defiende la libertad en general de todos los miembros de la sociedad. En un sentido más concreto, el liberalismo es el conjunto de ideas que, tanto en materia política como económica, refleja los ideales de la burguesía del siglo XXI. Por otra parte, el liberalismo se identifica como una doctrina que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas. Promueve las libertades civiles y económicas. Este liberalismo se opone al absolutismo y al conservadurismo. El liberalismo constituye la corriente en la que se fundamentan tanto el Estado de Derecho como la democracia representativa y la división de poderes. Debemos tener en cuenta lo siguiente del liberalismo, y es que el liberalismo se divide en 2 grandes ramas. ¿Y cuáles son esas 2 grandes ramas en la cual se divide el liberalismo? Esas 2 ramas en las cuales se divide el liberalismo son las ramas de los moderadores y la rama de los progresistas. Esas son las 2 ramas en las cuales se divide
el liberalismo. El liberalismo comenzó como una doctrina general, ¿verdad? Comenzó como una doctrina general y un esfuerzo político en respuesta a las guerras religiosas establecidas en Europa durante los siglos XVI y XVII. El liberalismo nace en Inglaterra a mediados del siglo XVII, después de Cristo. Se dio entre la Guerra Civil y la Revolución de 1688, con la elaboración de argumentos contrarios a la monarquía absoluta y el poder eclesial y su pretensión de monopolio sobre la verdad religiosa. Y es que el liberalismo, para hacerles más claro, cuando existía la monarquía absoluta en el siglo XV, XVI, XVII, las personas tenían que creer en el mismo Dios en el cual creía su monarca, su emperador, etc. Las personas no eran libres de culto, sino que tenían que adorar a los mismos dioses, como dije la vez pasada, que adoraban sus propios gobernadores o gobernantes. Entonces se dio esa revolución religiosa, se dio ese conflicto político y de ahí nació el liberalismo. Las personas comenzaron a creer en sus propios dioses. Si yo creía en Dios, era mi Dios. Si yo creía en otro Dios, ese era otro Dios. Y nadie me podía decir que no. Porque ya en el siglo XVI, XVII, después de Cristo, las personas comenzaron a ser libres y a creer en su propia religión, sin que nadie le estuviera diciendo en cuál Dios deberían de creer y en cuál Dios deberían de adorar. Eso se dio en Italia, Sí. Bueno, el factor religioso también jugó un importante papel en la formulación del liberalismo. En línea con lo anterior, se reclamaba tolerancia y libertad religiosa por parte de los sectores inconformistas fuera de la Iglesia de Inglaterra. Como les seguía diciendo, se dio esa gran guerra porque las personas no eran libres de culto. Por eso es que se dio tal enfrentamiento político, porque las personas querían ser libres de culto. Ellos querían adorar a quienes ellos quisieran y no a los que los mandaban, ¿verdad? Y es que en aquellos tiempos todos debían de someterse a la ley que le imponía ya sea el monarca, el emperador, el dictador, etc. Porque ellos eran los de gran poder, los que mandaban, ellos eran los que ejercían el poder. Y podemos ver que en aquellos tiempos, en aquellos siglos, las personas no eran libres, no, porque ellos tenían que hacer lo que le decía el monarca o el rey. Podemos ver que las personas no eran libres como lo son en este tiempo, que el cual tenemos ley, que aunque así tenemos que cumplirlas, no solamente nosotros, sino también el presidente, el ministro, todos ellos. Y podemos darnos cuenta que en los siglos XV, XIV, XVI, XVII, todos debían de someterse a la ley que dijera el emperador, el monarca, el dictador, etc. Y podemos ver que las personas no eran libres, porque ellos no podían refutar, no podían opinar, no podían decir nada, porque ellos tenían que someterse a la ley
en la cual estaba escrita por el emperador o el monarca. Bueno, ya para finalizar mi exposición acerca del liberalismo, en el cual es un tema muy fácil de entender porque una palabra lo dice, creo que liberal, de libre, ¿verdad? Liberalismo. Dentro del liberalismo podemos encontrar unas características que, primero, una de las características del liberalismo es la libertad como un derecho inviolable. Y es que dentro de este derecho inviolable abarca lo que es la libertad de pensamiento, ¿verdad? La libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de asociación, así también como la libertad de prensa. Y es que en pleno siglo XXI, nosotros, los ciudadanos, o nosotros como personas, tenemos el derecho de adorar o creer en cualquier Dios y cualquier religión. También tenemos el derecho de pensar como queramos y de expresar como querramos. Porque estos son nuestros derechos fundamentales y son derechos que ningún Estado y ningún poder puede violar. Ni mucho menos nos pueden decir, mire, usted tiene que creer en esta religión o usted tiene que pensar así y expresarse así. No, ningún Estado tiene ese derecho, porque somos personas totalmente libres. Somos personas que tenemos el liberalismo con nosotros. También otra característica del liberalismo es la igualdad ante la ley. Y es que todas las personas dentro de un territorio debemos de acatar y cumplir la ley. Ninguno es más que otro, ni uno es mucho menos que otro. No, la ley es igual para todos y para todas. Tanto nosotros como ciudadanos, como el presidente, como lo que es el ministro, como es la vicepresidenta, etcétera. Ellos también tienen ley y tienen reglas la cual deben de cumplir y acatar. Dentro de la característica del liberalismo también podemos encontrar lo que es una separación de poderes. Es que dentro del Estado hay diferentes ramas en la cual se encargan de diferentes tareas, ¿verdad? Pero esas ramas están separadas porque son ramas que ejercen diferentes poderes. También otra característica que podemos encontrar dentro del liberalismo es el derecho a la propiedad privada. Y es que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho a tener una vivienda o una casa donde vivir, o sea, donde habitar. Y es que como podemos ver en los primeros inicios del universo, las personas eran nómadas y no tenían dónde estar, sino que se trasladaban de un lugar a otro y no tenían un lugar donde estar. Hoy en pleno siglo XXI y con la evolución del hombre y la evolución del tiempo, nosotros debemos y tenemos el derecho a una propiedad privada. Tenemos que saber dónde vamos a estar y dónde vamos a vivir. Eso es un derecho fundamental e inviolable. Bueno, esas son unas características que podemos encontrar dentro del liberalismo. Para ya finalizar esta exposición, dentro del liberalismo podemos encontrar lo que es un liberalismo clásico. ¿Y qué es un liberalismo clásico? El liberalismo clásico es un concepto amplio usado para englobar las ideas políticas que suceden durante los siglos XVII y los siglos XVIII, contrarias al poder absoluto o intervención del monarca o el Estado en asuntos civiles,
y opuestas a los privilegios legales que detentan los aristócratas, el clero oficial y los gremios. Bueno, esta fue mi exposición del liberalismo. Aquí les pude dejar claro qué es el liberalismo, características y todo lo que tenga que ver con el liberalismo. Muchas gracias.